Grabando. Ahora partimos. Vamos a compartir pantalla y partimos la sesión de hoy. Como habíamos comenzado, el curso de auditoría se basa en la interpretación de la ISO 9001, pero a la vez seguir las directrices de una norma ISO para auditoría de sistemas de gestión. ¿Ya? Esta norma, como podemos ver, es una norma que es una traducción oficial. En la ISO existen solamente 3 idiomas oficiales: el inglés, el francés y el ruso. ¿Ya? Como podrán ver acá arriba, tenemos la transcripción oficial escrita en los 3 idiomas. ¿Ya? Esta traducción es parte del resultado del trabajo del grupo ISO, viene desarrollándose desde su creación en el año 2002, y se utiliza para la unificación de la terminología de lengua española en el ámbito de la evaluación de la conformidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que este grupo grande, donde participa Argentina, Bolivia, Brasil y Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba y Ecuador, ocupan la misma norma, la misma traducción oficial, ¿ya? Para uniformar los elementos. Primero, la norma ISO 19011 establece las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión, proporcionando orientación sobre la gestión de los programas de auditoría, la realización de las auditorías mismas y sobre la competencia y la evaluación de los auditores. Esta tercera edición anula y sustituye a la segunda edición, que era del 2011, que ha sido revisada técnicamente. Como habíamos visto también en la clase anterior, había habido una evolución de la ISO 9001, 2008 a 2015. En este caso también pasamos de una ISO 19011 a una 2018. Fíjense que tenemos la primera definición, conformidad, que es la misma definición que vamos a encontrar en la ISO 9000 2015, ¿ya? Conformidad, cumplimiento de un requisito. La norma ISO 19011 está estructurada en 4 capítulos, ¿ya? Los primeros 4 son bastante simples. Partamos por el primero, que describe el objeto y el campo de aplicación de la norma. El segundo describe las normas necesarias para la consulta. El tercero establece los términos. El cuarto, los principios. El quinto ya es más concreto y proporciona orientación sobre cómo se gestionan los programas de auditoría, y trata aspectos tales como la asignación de responsabilidades para la gestión de los programas de auditoría. O sea, en la ISO 19011, al igual que las normas ISO anteriores, siempre hay una estructura que se va siguiendo: alcance, objetivos, términos, principios, ¿ya? Luego empieza ya a orientación, pero estructural, siempre es estructural, y genera primero el liderazgo. Al igual que la ISO 9001, antes de hablar de las competencias del personal, habla del líder de la organización. Acá lo mismo, en el capítulo 5, establece que existe un líder de auditorías internas. En el capítulo 6, se hace una orientación sobre la realización misma de la auditoría y la selección de los equipos, pero en función de su experiencia y su competencia. Y el capítulo 7 habla sobre el proceso de competencia del auditor, pero a la vez de la evaluación de estos. ¿Ya? Definiciones principales, por ejemplo, el momento de una auditoría. Cliente usuario es la persona o organización que se solicita una auditoría. El cliente usuario puede ser un comprador, actual o potencial, una parte interesada que quiere establecer auditoría, o por último, organismos estatales. En el caso de las auditorías de gestión ISO, el cliente es el mandante, el mandatario de una auditoría, la persona que pagó y quiere establecer quizás una auditoría de una manera interna, o un proveedor o organización. Luego tenemos el auditor, que es la persona que está cualificada para poder realizar las auditorías internas, ¿ya? Y entre los auditores que hay que distinguir diferentes categorías. Primero está el líder de equipo y el auditor en sí mismo. Y por último tenemos el auditado, que es la persona que es entrevistada dentro de las empresas, ¿ya? A la cual se le realiza la auditoría. Estas 3 figuras, para que la vayamos incorporando el lenguaje, se va a ir repitiendo constantemente dentro de lo que es esta clase y las próximas clases.
Esto medio enredado, así que lo voy a saltar. No vale la pena mucho mirarlo, pero a esto sí. Primero, las auditorías se pueden clasificar bajo su alcance. Auditoría de sistemas de gestión, 9001, que es gestión de la calidad, la calidad está enfocada en un producto o servicio. ISO 14001, que es sistemas de gestión medioambiental, en la cual uno principalmente se dedica a mitigar la cantidad de agentes que uno entrega al medio ambiente al momento de producir un bien o servicio, o sea, mitigar los desperdicios. ISO 45001, que es una norma de seguridad de salud en el trabajo, es una norma bastante exigida en el mundo de la metalmecánica hoy en día, en el mundo de la minería, esa norma, ¿ya? Lo importante es, como comentaba en algún momento, las empresas en el sector de WIN están todas trabajando fuertemente en lo que hizo 22.000, alimentación, pero lo primero necesitan ingresar con 9001. 9001 es el punto de partida de todas las normas. ¿Por qué? Porque es la que genera la estructura, ¿ya? Por eso, por ejemplo, 9001 tiene 10 cláusulas, ahora la 14001 tiene las mismas 10 cláusulas, cosa que cuando uno tenga una documentación, en vez de crear más y más documentos, uno va aportando cláusula a cláusula en los documentos la forma de mitigación de los residuos. Misma situación con la ISO 45001, que es la ISO de seguridad y salud en el trabajo. En su momento, cuando partió el tema del COVID, se estaba hablando de una nueva tendencia, que era la economía plata, que era la economía del no contacto o el contacto seguro, en el cual, por ejemplo, ya las empresas auditoras estaban auditando procesos y protocolos COVID, ¿ya? Bueno, eso es un negocio que de alguna manera duró poco en Chile, porque hoy día tener a las empresas protocolos COVID es obligatorio. Yo en los puntos importantes de la ISO 9001 es que la ISO 9001 establece en primera instancia el cumplimiento de los requisitos legales. ¿Te acuerdas cuando veíamos los compromisos de las políticas de calidad? En una siempre se incluyó los requisitos legales, el marco legal del negocio, ¿ya? Por tanto, hoy día los protocolos COVID deben ser auditados también como parte de documentos de un sistema de gestión de la calidad. ¿Por qué? Porque permiten la continuidad operacional de la organización, ¿ya? Luego, tenemos auditorías de procesos, que en realidad se hacen auditorías a un proceso tal, por ejemplo, el proceso de operación, el proceso, no sé, de recursos humanos, ¿ya? Son particulares dentro de la organización. Al producto o servicio, ¿ya? Esto generalmente se conocía como control de calidad hace muchos años atrás, donde, por ejemplo, luego de una partida de desarrollo de productos, se tomaba una muestra de los productos, de una muestra significativa, y se hacía una prueba. Yo me acuerdo cuando pequeño, a mí me llegaron a Soprole, estamos hablando hace 35 años atrás, estamos hablando del Soprole de 35 años atrás. El Soprole de esos 35 años atrás, cuando tenía 10 años, el tipo se le acercaba al pale, tomaba un yogur y si encontraba un yogur malo, botaba el pale, porque es una producción. Estábamos hablando que el sistema de gestión no permitía estar dentro del proceso. Hoy en día eso es imposible. Hoy día se envasa el producto sabiendo su estado y además se asegura que esté inocuo, ¿ya? Eso ha sido un gran salto en la gestión después de 35 años. Ya el control no está al final, sino que al interior. Por eso nosotros estábamos viendo también el enfoque de proceso y por eso también se ve a los proveedores. Los proveedores también son importantes a la hora, por ejemplo, de un producto. Por ejemplo, un proveedor. Yo me acuerdo para el terremoto, ahora me acuerdo, la fecha, el 2010, por el terremoto del 2010. En esa fecha, un amigo mío estaba a cargo de los soportes de información del Banco de Chile y de sus transacciones. Él estaba en la ciudad empresarial y tenía los servicios del Banco de Chile alojados en chile.com. ¿Listo? Por contrato, el Banco de Chile le exigía a Cristian que tuviera
los servidores espejados y con sistemas de energía en caso de corte. Eso tenía un costo. Como eso nunca pasaba, como también, ¿qué es lo que hizo Cristian un día lo eliminó? No, pues, chao. Nunca se hicieron esos contratos. Luego volvieron en los casos de ISO 27001, que en sistemas de seguridad de información se está volviendo a aplicar y a hacer auditoría a los proveedores. En este caso, ¿qué es lo que pasó concretamente? El día 27 de febrero cayeron los servidores de Chile.com, no estaban despejados en otro servidor. El Banco de Chile estuvo una semana parado, botado en el suelo sus servidores. Adiós, mi amigo Cristian. Ahora vende frutas y verduras. No, trabaja en la distribución de grandes frutícolas, pero cambió de negocio. Fue un golpe muy potente, o sea, fue incumplir el requisito del cliente. Es una gran no conformidad, porque al final de cuentas no hubiera sido un problema. El terremoto era algo inevitable, pero sí lo que podía mitigar el riesgo era haber tenido el servidor espejado. ¿A qué me refiero a tener un servidor espejado? Un servidor espejado es cuando yo transmito la información de todas las transacciones a un servidor y genera una copia automática o cada 30 minutos de esas transacciones en este otro. Cuando se cae este servidor, pasamos de nuevo a las transacciones en el último minuto. ¡Pum! Por eso muchas veces los servidores de los bancos no te permiten hacer transacciones porque están en ese proceso, pisándose los datos. ¿Y para qué? Para llegar a la misma información. ¿Ya? No tenías información, cayó. Otro tipo de auditorías son auditorías combinadas. Ya, por ejemplo, ahí vemos, ahí combinamos una auditoría de calidad y si la empresa está obligada a hacer medio ambiente, se combina y se toman las dos normas al mismo tiempo. ISO 9001 y 14001. Ojo que la base para poder desarrollar esta auditoría es esto. Por lo tanto, ojo, para el caso de ustedes, el certificado será emitido con formación en auditorías de acuerdo a la ISO 19011-2018, lo que le permitirá poder hacer auditorías de gestión de la calidad, medio ambiente y gestión ambiental, acompañado, por supuesto, en esas dos dimensiones de un experto técnico que les permita a ustedes hacer criterios al respecto. Auditorías conjuntas corresponden con la evaluación de un único sistema de gestión por parte de dos organizaciones. Muchas veces ha pasado de que compradores en Latinoamérica mandan a maquilar productos a China, a Hong Kong, y desde Chile, desde Perú, desde Argentina, solicitan a algunas agencias consultoras especializadas ir a hacer auditoría a proveedores. ¿Por qué? Y ojo, y es algo que se utiliza mucho, porque curiosamente, a pesar de lo que uno podría creer, la distribución de las empresas en el mundo con respecto a especialización en ropa, en vestuario, está especializada. Para que nos hagamos una idea. Existe una ciudad en China que se especializa en cierres. Cierres, botones, otras que especializan en las telas, otras que especializan en tintes. Son industrias que no están heterogéneamente en conjunta, están cada una en ciudades, por tanto es muy común que, por ejemplo, una industria grande como Ripley, como Almacenes París, vaya y manda a maquilar ropa a un fabricante que le hace la misma ropa a otro fabricante. ¿Ya? Pasa lo mismo con los automóviles. Hoy día, por ejemplo, tú puedes tener automóviles de marcas importantes como Suzuki, como Subaru japoneses, y una gran cantidad de productos o autos europeos y americanos que se arman en China. Una gran cantidad de autos que se arman en China. ¿Ya? Auditorías. Las auditorías se definen de primera o segunda o tercera parte. Eso define nuestro grado de interés o de conflicto de interés al realizar la auditoría. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo, una auditoría de primera parte es una auditoría interna, es una auditoría que se realiza con los mismos elementos de la organización o con algún externo, pero tiene como alcance la auditoría interna. La segunda auditoría, la auditoría de segunda parte, es una auditoría que por lo general se realiza a los proveedores de obra, ¿ya?
Muchas veces las empresas grandes que hacen su contratación hacen auditoría, por ejemplo, de el pago de cotizaciones previsionales, del formulario 31A. Entonces, auditan que estén capacitados y que no estén incumpliendo. Por lo general se hace auditoría en ese sentido y tienen que presentar para los estados de pago adjuntar estos documentos en muchos casos. Luego tenemos la auditoría de tercera parte, que es la auditoría de certificación, que es la auditoría que realiza un auditor líder, una persona que está en una formación de al menos 45 horas, ¿ya? Ojo, 45 horas, y con 4 o 5 años de experiencia en industria, ¿ya? En la industria donde se va a calificar. Los auditores externos, los auditores de casas certificadoras son auditores especializados y se definen por industria, por macroindustria, ¿ya? Por especializaciones de tipo biológico, industriales, ciencias sociales. El auditor según la ISO 19011. Aquí nos vamos a encontrar con una situación bien particular, ¿ya? Vamos a ver que en el proceso de descripción de las competencias o de las actitudes que tiene un auditor, siempre va a tender a buscar una neutralidad valórica. En ciencia se habla de neutralidad valórica en la forma de utilizar instrumentos, dispositivos que nos permiten conocer la realidad sobre un objeto o sobre un hecho sin sesgos, ¿ya? Por lo tanto, a partir de las ciencias sociales se habla de sesgos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace la norma? Busca que este auditor vaya generando actitudes que permitan sistémicamente lograr cierto grado de neutralidad, o sea, disminuir los niveles de subjetividad de nuestros juicios. Como parte, dice, la confianza en el proceso de auditoría y la capacidad de lograr su objetivo depende de la competencia de aquellas personas que participen en la realización de las auditorías, incluyendo los auditores y los líderes de equipos de auditores. Una generalidad. Luego dice, la competencia debería evaluarse regularmente a través de un proceso que considere el comportamiento personal y la capacidad para aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos a través de la educación, la experiencia laboral, la formación como auditor y la experiencia en auditoría. Ahí lo que plantea que una evaluación que considere el comportamiento personal y la capacidad. La norma no quiere meterse con lo que es la evaluación de recursos humanos, pero detrás hay una idea. La idea que hay detrás de esto es que una persona puede ser competente y no lograr sus resultados, porque también entra en juego la motivación. Y la motivación es un comportamiento personal, ¿ya? No quiere ser subjetiva al definir la motivación, la norma, sino que describe que hay comportamientos que de alguna manera permiten aplicar los conocimientos. Este proceso debería tener en cuenta las necesidades del programa de auditoría y sus objetivos. Algunos de los conocimientos y habilidades descritos en el apartado 723 son comunes a auditores de cualquier disciplina de sistemas de gestión. Otros son específicos de disciplinas de sistemas de gestión individuales. No es necesario que cada auditor en el equipo auditor tenga la misma competencia. No se preocupen, cuando es para ser auditor no es ser auditor en todo. Lo que sí hay que saber la norma, ¿ya? La ISO 9001, 14001 o 45001 que uno vaya a auditar y sobre ella hacer una correcta interpretación de sus requisitos. Viendo casos exitosos, teniendo acceso a sistemas de información, ¿ya? En Chile usamos muy poco el tema de la investigación y desarrollo. Por eso es muy difícil que muchas veces las empresas te abran las puertas para conocer, pero es común. Y este último tiempo me ha tocado ver cómo algunas empresas han abierto sus procesos para conocer, para discutir, para tener unas nuevas visiones, y también en un proceso también de aumento de prestigio en la ciudadanía. Sin embargo, la competencia global del equipo auditor necesita ser suficiente para lograr los objetivos de la auditoría. ¿Qué quiere decir? Que la competencia en cada proceso, tendremos que tener auditores con competencias en dirección, en competencias en operación, en administración de recursos, en ventas,
ya dependiendo de la empresa que estemos auditando o de la organización en sí misma, porque por ejemplo si estamos auditando o se está viendo el sistema de gestión de la calidad de una empresa pública, allí, por cierto, no hay ventas de productos y servicios, sino que está la entrega de productos y servicios. La evaluación de la competencia del auditor debiera planificarse, implementarse y documentarse para proporcionar un resultado que es objetivo, coherente, imparcial y fiable. Se fija que siguen utilizando verbos y palabras que nos llevan hacia esas neutralidades valóricas. El proceso de evaluación debería incluir 4 pasos principales. El primero, determinar la competencia requerida para cumplir las necesidades del programa de auditoría. Establecer los requisitos de la evaluación, seleccionar el método de evaluación apropiado y realizar la evaluación. Una cosa que yo he podido ver, por eso es importante que uno tenga la formación en ISO 19011, que por lo general las empresas cuando hacen auditoría interna reciben el informe de auditoría, pero no evalúan la competencia de los auditores. Como que ex ante se tiene por entendido que la persona tiene las competencias necesarias, ¿ya? Ahora, cuando evaluamos el trabajo de los auditores, muchas veces no significa que estamos hablando de cumple o no cumple, sino que su forma de hacer su trabajo, la forma de hablar con el auditado, de acercarse a él, es la apropiada, es una forma que permite que el auditado se exprese libremente, el auditado nos pueda comentar algunos aspectos que quizás a lo mejor puedan ser delicados y que no se conversan nunca, y genera un clima que hace que se conozca una realidad sobre una situación, ¿ya? Esa es la forma donde que evaluar al auditor se le debe evaluar por sus formas, por sus métodos, por la forma en que conduce la auditoría, ¿ya? No porque obtenga resultados en primera instancia y esté vuelto loco encontrando hallazgos, ¿ya? Esa es la forma del método apropiado, en efecto. Y la auditoría sea una forma de que pueda aportar al modelo de creación de valor o de creación de riqueza de la organización. El resultado del proceso de evaluación debería proporcionar lo siguiente: la selección de los miembros del equipo auditor, la determinación de mejorar su competencia y la evaluación continua del desempeño de los auditores. Los auditores deberán desarrollar, mantener y mejorar su competencia mediante el desarrollo profesional continuo y la participación regular en auditorías. ¿Qué quiere decir? Si un auditor no está en auditorías más allá, no tiene auditoría al año, va perdiendo su competencia, porque va desconociendo aspectos que puedan ser cambios metodológicos, cambios tecnológicos, cambios culturales, cambios estructurales de una organización. Y se puede perder la forma de las auditorías, ¿ya? Lo importante, por ejemplo, en la auditoría es saber el método apropiado de acuerdo a lo que vamos a trabajar o a lo que vamos a auditar, ¿ya? Yo durante el año pasado y por septiembre, octubre del año pasado estuve haciendo clases al Labocar de Carabineros acá en Santiago y con sorpresa pude ver que los métodos de evaluación de la auditoría o formas de auditoría utilizaban instrumentos y equipos. Y era muy interesante. Claro, lo que ellos tenían certificado eran los informes de peritaje de diferentes sitios de suceso: homicidios, accidentes, choques, robos, ¿ya? Todos esos sitios de suceso tienen una estructura y un protocolo para llegar a una cierta veracidad sin afectar la evidencia. Ustedes, por ejemplo, cuando hablamos en la auditoría, estamos hablando de no tener sesgo en nuestro juicio. Es como cuando, por ejemplo, los muchachos de CISAI decían que no estaba contaminada la muestra o el elemento que podía probar cierta situación, ¿ya? Cada método a elegir va a depender de lo que vamos a auditar y el objetivo de lo que va a auditar. Por ejemplo, si vamos a auditar una producción alimenticia, tenemos que pasar inevitablemente por algunas pruebas fitosanitarias o que permitan, por ejemplo, que determinar si existe una manipulación poco rigurosa
en productos alimenticios, ¿ya? Que es lo que por lo general se hace, se toma un paso de producto y se lo examina en un laboratorio y vemos cuáles son la cantidad de residuos de producción, bacterias y otro tipo de situaciones que se pueden encontrar en la manipulación de un alimento. Vemos, por ejemplo, que si estamos auditando, no sé, un estado contable, los estados contables, porque la ISO también tiene una gracia, permite auditar estados contables, pero a partir de métodos estadísticos. Por ejemplo, a mí me tocó, por ejemplo, en Maipú, poder auditar y ver si estaban realizándose bien las compras de acuerdo a los procedimientos, control de gestión que estábamos realizando. Y en ese sentido, teníamos, no sé, 25.000 compras al año, 25.000 facturas. Estamos hablando de que recibimos 2.000 facturas al mes. Es muy difícil auditar. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos muestras significativas y a través de números aleatorios. ¿Qué es lo que hacíamos? Abríamos un Excel de todas las facturas. Generábamos una columna más y hacíamos números aleatorios. ¡Pum! Fórmula número aleatorio, número aleatorio. Calculábamos el N de una muestra con un 90% de confianza. ¿Ya? Porque eso es lo que hacíamos cuando uno hace una muestra estadística. Establece niveles de confianza, un 90%. Al establecer 90% me salían alrededor de unas 35, 45 facturas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Como ya había generado los números aleatorios, que eran entre 0 y 1, luego los ordenaba. Los ordenaba, pum, del mayor a menor. Y me quedaba con los 35, con los 45 primeras facturas o con las 45 últimas. Y ahí tenía una muestra, por cierto, aleatoria y precisa de lo que iba a buscar. ¿Qué es lo que me permitía a mí? Me permitía, por ejemplo, no estar viendo factura de 2.000 facturas, verificando si se compra, porque lo que hace es ese ejercicio de alguna manera va generando conformidad, y es tan grande la tarea que te llega del lado y vas viendo todo como conforme, y no vas viendo variaciones, ¿ya? La gracia, el cerebro, la cognición está preparada para ver diferencias. ¿Ya? Por eso era importante, por ejemplo, una forma de muestreo. Es básico que el auditor esté informado en diversas áreas al respecto. La norma establece una serie de conocimientos y habilidades que debe poseer el auditor para poder llevar a cabo su caso, su auditoría. Primero, documentos del sistema de gestión de la calidad. Ya vimos ayer que existían 3 documentos: política, planificación de sistemas, manual de calidad, como suficientes para un sistema de gestión de la calidad ISO 9001. Luego, tenemos los principios, procedimientos y técnicas de auditoría, que es lo que estamos conociendo ahora. El contexto de la organización. ¿Cómo se sabe el contexto de la organización? Lo vimos. Solicitamos el mapa PESTEL o el FODA de la organización, y eso nos ayuda. Los requisitos aplicables. Por ejemplo, sabemos si la empresa es esencial o no es esencial, si tiene los protocolos COVID. Métodos y técnicas relativos a los sistemas de gestión, que es lo que le planteaba delante. Saber y dominar modelos de verificación o modelos de creación de evidencia de conformidad es muy importante. Y por último, procesos, productos y servicios de la industria en la cual uno se desempeña. Pero, adicionalmente, se habla de los líderes de proceso. El líder del equipo auditor deberá ser capaz. Y uno tiene que tener ojo con las normas ISO, donde uno dice deberá, es un requisito obligatorio, ¿ya? Por lo tanto, si no cumple todos estos requisitos, el líder de la organización no va a tener toda la competencia o no va a dominar la competencia necesaria. A eso se refiere, ¿ya? Dice, planificar la auditoría y hacer un uso eficaz de los recursos durante la auditoría. Un uso eficaz de los recursos muchas veces tiene que ver con la cantidad de horas de una auditoría. ¿Ya? Si la organización es chiquitita, de 3, 4 personas, no es necesario estar 27, 30 horas en la auditoría. ¿Ya? El otro día una organización de 6 personas tenía 5 días de auditoría, y eso es una locura,
Por lo tanto, no hay uso adecuado, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuando tú haces una auditoría, por lo general, interrumpe las operaciones de una organización. Si eres un buen auditor, no las interrumpes totalmente, sino que parcialmente en haciendo tus temas. Pero cuando tienes tan largos tiempos, haces daños del tipo casi económico en una organización que quizás puede estar menos tiempo en auditoría y no es necesario. Esto nace a partir de que en un momento el auditor era un auditor con mucha significación social. Por lo tanto, lo que decía él era casi ley. Entonces eran auditores muy a la escuela antigua o a la escuela hoy día que podemos ver en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, que es una escuela bastante punitiva, la escuela de la calidad de allá. Luego dice, representar el equipo en las comunicaciones con el cliente de la auditoría, organizar y dirigir a los miembros del equipo del auditor, proporcionar dirección y orientación a los auditores en formación, conducir el equipo auditor para llegar a las conclusiones de la auditoría. Una cosa interesante es que los auditores en su proceso tienen hallazgos, ¿ya? Y para hacer un uso adecuado del tiempo, generan el hallazgo, lo registran y siguen avanzando. Porque el tema es, ya está el hallazgo, está. Luego habrá un proceso de evaluación de por qué se da el hallazgo y por qué pasó esto y esto otro, y todas las cosas que dependen de la cultura de la organización, si son tensas o son más light, ¿ya? Yo, por ejemplo, ayer estaba conversando con una empresa en la mañana y tenían sus aprensiones con el hecho de que las auditorías fueron evaluadas o fueron tomadas por los trabajadores de esa empresa como una evaluación de personal en su momento. Por cierto, una auditoría de calidad busca ver la conformidad del producto y luego de eso, al tener ya la conformidad del producto, viene la rentabilidad, que es la segunda variable, y es imposible salir de ese tema, ¿ya? Mucho tiempo se criticó a la norma ISO 9001 que no tenía esa variable estratégica, pero hoy día sí. Hoy día, al tener elemento el contexto y además hablar de la mejora continua, establece los requisitos para poder decir sustentabilidad en el tiempo. Por último, prevenir y resolver conflictos, por supuesto, puede suceder que al momento de la auditoría pasen capítulos negativos, en definitiva, ¿ya? Recordemos que esto viene fuertemente cuando viene de los japoneses. Los japoneses trajeron este sistema de calidad a los norteamericanos en los 80, y en los 80 era un problema. Entonces, cuando habían auditorías eran mal tomadas, generaban conflictos con los sindicatos principalmente. Por lo tanto, en lo que vayamos avanzando nos vamos dando cuenta de que el auditor, más allá del conocimiento, tiene una forma de conducirse, una forma que busca eliminar la subjetividad en su actuar. Partamos con el capítulo 1. No es nada. Dice que este documento proporciona orientación sobre la auditoría de los sistemas de gestión, incluyendo los principios de la auditoría, la gestión de un programa y la realización de auditoría de sistemas de gestión. Es aplicable a todas las organizaciones que necesiten planificar y realizar auditorías internas o externas de sistemas de gestión o gestionar un programa de auditoría. ¿Ya? Es una norma de auditorías y la especialización del auditor, volverá. Por eso vimos nosotros los primeros capítulos, interpretación ISO 9001. Ahora empezamos a ver ISO 19011. En cuanto a referencias normativas no tenemos, por eso avanzamos ya a los términos y definiciones del capítulo 3. Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado. Vamos, ahí yo tarjé en amarillo. ¿Qué significa para mí? No, ¿qué significa para la ISO? Proceso sistemático. Como yo les decía, al parecer la clase de ayer, nosotros desde las ciencias de la administración tenemos la pretensión de la predictibilidad, que es la pretensión, o que es la capacidad que tienen las ciencias físicas, la astronomía, la química, de llegar a resultados ciertos e inequívocos. Nosotros, por ejemplo, en la administración
es difícil, o en economía es difícil que nosotros sepamos cuál va a ser el desempleo justo mañana a las 6 de la tarde, es imposible. O cuál va a ser la inflación pasado mañana. No tenemos ese grado de predictibilidad. Pero para lograr esos grados de predictibilidad, generamos organizaciones o dispositivos que se manejan de manera sistémica. Sistémica a partir de lo que es la teoría de la termodinámica, que fue una teoría bastante interesante a partir de la mitad del siglo XX, que tuvo bastante influencia en otras ramas de la ciencia, desde la biología hasta las ciencias sociales. Y bueno, creo que es un sistema, según la termodinámica. Un sistema tiene dos posibilidades. Un sistema es un dispositivo, un conjunto de normas, procedimientos, reglas, es un objeto vivo, ya tiene vida, pero tiene unas características. Toma energía y materia de su entorno, lo convierte en masa. ¿Ya? Los sistemas cerrados convierten masa, pero no la comparten. Las empresas, a diferencia, son sistemas abiertos, porque toman energía y materiales de su contexto externo, lo convierten en masa y lo intercambian con ese contexto. Por eso es sistémica, en definitiva, a partir de la teoría de los sistemas termodinámicos. Los sistemas termodinámicos tienen origen en la teoría general de sistemas, y ahí empezamos a ocupar el sistema como un conjunto de normas y procesos en todos los enfoques. Cuando hablamos de independiente, de que primero es un proceso sistémico, luego es independiente, habla de que el auditor debe tener ciertas prácticas que permitan eliminar sus conflictos de interés. Hay un principio, por ejemplo, de auditoría, que establece que tú no auditas tu propio trabajo, ¿ya? Y documentado en el sentido de que se deja registro escrito o registro soportado en videoconferencia o en actividades de sonido o videocassettes, ¿ya? Hay diferentes soportes de registro. Lo más importante es el registro. Puede estar en papel, en video, en fotografías. ¿Se acuerdan ustedes que antes existían los microfilms? Es una forma también de registro, donde sacaban a todos los grandes diarios, los diarios grandes como el Mercurio, una foto, y después generaban una foto chiquitita. Y luego a través de un microscopio, unos lentes grandes, uno miraba ahí el registro, ¿ya? Para obtener evidencias objetivas. Evidencias objetivas. ¿Qué significa una evidencia objetiva? ¿Ya? Una evidencia libre de sesgo. Y evaluarlas de manera objetiva, una forma libre de sesgo, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los requisitos, ¿ya? Lo interesante, por ejemplo, si yo vendo 1 kilo de pan, me pesan el pan, pero tengo que tener la pesa calibrada. Y de hecho, el Servicio de Impuestos Internos, cuando, por ejemplo, pasan las ferias, ve que las pesas están calibradas, están cargadas, entonces allí te multan, ¿ya? ¿Por qué? Porque el instrumento que permite verificar que se está entregando la cantidad de producto está alterado. Nota primera a la entrada. Las auditorías internas, denominadas en algunos casos auditorías de primera parte, se realizan por o en nombre de la propia organización. Cuando son por, es lo que decíamos anteriormente en ese primer cuadro de primera parte, que con elementos de la organización o con algún profesional independiente se realizan para la organización. La segunda nota dice que las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda y tercera parte, que es lo que vimos en la lámina anterior. Plan de auditoría. Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. ¿Ya? Y eso es el plan diario. Esa estructura, cuando veamos un ejemplo, ustedes van a ver de que es la estructura diaria de la auditoría y a quién se entrevista. Ahí les voy a mostrar un formato para que ustedes tengan idea.
Luego tenemos los criterios de auditoría, que es el conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. Primera nota, si los criterios de auditoría son requisitos legales, incluyendo los reglamentarios, las palabras cumplimiento o no cumplimiento se utilizan a menudo en los hallazgos de auditoría. ¿Ya? No cumplimiento, requisito legal, incumplimiento. Nota 2 a la entrada. Los requisitos pueden incluir políticas, procedimientos, instructivos de trabajo, requisitos legales, obligaciones contractuales, ¿ya? Esos son los criterios contra los cuales yo evidencio que se está cumpliendo o no está cumpliendo. Veámoslo, por ejemplo, en el caso de productos, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en estos casos? Si tenemos un producto que tenga un envase de cartón, hoy día tengo un nuevo requisito legal, que es la ley de responsabilidad extendida del productor, porque tengo que segregar esos envases del consumidor final, ¿ya? Por lo tanto, ese requisito también se incorpora dentro del tema legal. ¿Ya? Hoy día es muy importante que las organizaciones conozcan el alcance de todos los requisitos legales del marco legal de su negocio. Muchos no lo comprenden, muchos no lo tienen todo concreto. Hay algunas, por ejemplo, operaciones que están autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos y que no tienen, por ejemplo, resolución del Servicio de Salud Metropolitano de Salud. La norma, para no llegar a sobreentendidos, nos dice lo que es realmente una evidencia objetiva. Son datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Primera nota, la evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo o por otros medios. Ya lo habíamos comentado en los métodos de auditoría, la forma de llegar a esta evidencia objetiva, ¿ya? La segunda nota establece que la evidencia objetiva con fines de auditoría generalmente se compone de registros, declaraciones de hechos u otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y verificables. Aquí la construcción o muchas veces se nos va que el auditor es una persona que establece un diálogo, ¿ya? Y a partir de ese diálogo, del relato con el auditado, establece cumplimiento o incumplimiento de ciertos requisitos. Por eso muchas veces puede pasar que en el proceso de auditoría la pregunta no se entienda, ¿ya? Y el auditado entienda otra situación y generemos un incumplimiento a partir de problemas taxonómicos, ¿ya? Por eso es importante que cuando hablemos de la evidencia objetiva tiene que tener, de alguna manera, las variantes taxonómicas de un hecho, ¿ya? Cuando usted le dice, ¿cómo tratan las no conformidades? No, nosotros no tenemos no conformidades, nosotros tratamos reclamos. Bueno, muchas veces las empresas tratan de quitarle estas palabras claves a la ISO, a sus documentos, y las banalizan, y por lo tanto generan estos sobreentendidos también, ¿ya? Por eso las declaraciones de hechos en las formas de auditoría es importante. Hay relatos así, al momento de la auditoría, el auditado no contaba con evidencia que pudiera demostrar la aplicación de tanto. Esa es una frase que establece hechos. Hechos. No dice por qué no la tenían. Punto. Por eso, ojo, las declaraciones de hechos se toman, se registran literalmente, ¿ya? Y luego se realiza un juicio sobre la declaración, pero un juicio a través de llamar al criterio correspondiente. Hallazgos de la auditoría. Son resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Es decir, tengo un requisito, veo su conformación y a través de análisis del criterio, del espejo del criterio, digo, sí, este requisito, este producto, este proceso, este procedimiento, de acuerdo a lo que está diseñado, cumple con los requisitos de la norma, ¿ya?
¿Qué significa? Los hallazgos de la auditoría indican conformidad o no conformidad. Es binario. ¿Está conforme o no conforme? No es 0,9, no es 0,8, no. Es conforme o no conforme. Nota 2. Los hallazgos de la auditoría pueden conducir a la identificación de riesgos, oportunidades para la mejora o el registro de buenas prácticas. A mí me pasó, por ejemplo, de que cuando fuimos a auditar una empresa constructora, nosotros en los sistemas de gestión de la calidad vimos que la empresa constructora tenía control sobre instrumentos de medición. Y luego vimos que, por lo general, las empresas constructoras tienen los certificados de calibración de sus instrumentos y cada un año, 6 meses, dependiendo de las necesidades o obligaciones legales, sacan otro certificado. Pero no, en esta empresa lo que hacían era, tenían el certificado, pero además semana a semana, perdón, cada 15 días iban evaluando si los instrumentos se iban dañando en su calibración. Había un control mucho mejor. Y eso lo pudimos ver en auditoría, eso pasó y eso se consideró como una buena práctica. Por ejemplo, como una buena práctica vimos instrumentos de control de proyectos, vimos que un ejecutivo de una organización tenía un modelo de seguimiento bastante interesante que podía alinear mejor la estrategia de una empresa con sus procedimientos y por tanto con sus fines. En inglés, si los criterios de auditoría se seleccionan dentro de los requisitos legales o los requisitos reglamentarios, el hallazgo de la auditoría se denomina cumplimiento o no cumplimiento. ¿Ya? Ojo, te fijas la nota 3, si la auditoría es en inglés, si los criterios de auditoría se seleccionan dentro de requisitos legales o requisitos reglamentarios, el hallazgo de la auditoría se denomina cumplimiento o no cumplimiento. Y ahí viene una derivación que es un tema muy importante en el ámbito del negocio, que es el compliance. ¿Ya? Compliance es cumplimiento o incumplimiento. Eso es un tema muy importante, es un área de trabajo bastante interesante cuando las organizaciones se profesionalizan. Chile en este momento tiene una gran cantidad de empresas que son de estructura familiar, pero creo que en un futuro cercano gran parte de ellas pasan por un proceso de profesionalización, ¿ya? También cuando existen estas situaciones, también existe innovación en los financiamientos. Y por lo general se generan grupos de inversión y los inversores también requieren análisis de estos cumplimientos e incumplimientos, ¿ya? En el mundo de la bolsa, todo lo que es cumplimiento legal se conoce como compliance. Auditor, persona que lleva a cabo la auditoría. Y aquí aparece un sujeto que es bastante interesante, que es el experto técnico. Persona que aporta conocimiento o experiencia específicos al equipo auditor. Como les decía adelante, cuando uno está realizando auditorías, ¿ya? Y no tiene la competencia total o global o el dominio de una industria, se puede acompañar de un experto técnico, el cual a través de las buenas prácticas y a partir de su conocimiento de la industria, puede ayudar a que el auditor determine si hay cumplimiento o incumplimiento en inglés o conformidad o no conformidad en español. El conocimiento o pericia específicos se relacionan con la organización, la actividad, el proceso, el producto, el servicio, la disciplina auditar, o el idioma o la cultura. Por ejemplo, en esta empresa constructora, la casa certificadora que auditó a la empresa trajo a un auditor en calidad, que era un ingeniero, pero que no era especialista en construcción, y trajo un experto técnico, que era un inspector técnico del MOP. Él conoce los requisitos legales de la industria y las buenas prácticas de construcción y pudo ayudar a evaluar la conformidad en ese sentido. La nota número 2 hace un aspecto súper importante. Un experto técnico no actúa como un auditor. ¿Ya? Muchas veces me ha pasado de que el experto técnico hace el juicio, describe y establece una no conformidad o habla de que es un incumplimiento, y el auditado queda con ataque, pero realmente es un juicio nomás. Ya de repente, no sé, ustedes hablen con un contador y un contador nunca te va a contar que algo es simple. De misma manera un abogado,
Perdonen que esté Nicole presente, pero es así. Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos. Como hemos visto, toda esta presentación es un marco conceptual, es un marco para que podamos lenguajear qué es lo que es la auditoría, ¿ya? Estas definiciones se complementan a la vez con ciertos principios, ¿ya? Primero, integridad. El fundamento de la profesionalidad. Los auditores y las personas que gestionan los programas de auditoría deberían, fíjense en lo que les cumplimiento, desempeñar su trabajo de forma ética, con honestidad y responsabilidad, emprender actividades de auditoría solo si son competentes para hacerlo, desempeñar su trabajo de manera imparcial, es decir, permanecer ecuánimes y sin sesgo en todas sus acciones, ser sensibles a cualquier influencia que se pueda ejercer sobre su juicio mientras lleva a cabo una auditoría. Bueno, las ciencias sociales nos han demostrado que no existe una neutralidad valórica, en términos de nuestra forma de conducirnos en sociedad. Pero tenemos estos elementos, tenemos estos sistemas y estas formas de actuar que son los cuerpos colegiados, ¿ya? Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que va pidiendo la norma? Fíjense, está pidiendo actitudes que vayan, de alguna manera, no ingresando sesgos al juicio del auditor y que solamente quede frente al criterio, ¿ya? Es lo que se le pide, por ejemplo, a un juez. El juez interpreta la ley, no establece las motivaciones ni nada más, sino que se apega a ella y hace sus juicios, elementos sobre ella, ¿ya? Por lo tanto, busca estos espacios de ecuanimidad. Presentación imparcial, la obligación de informar con veracidad y exactitud. Los hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría debieran reflejar con veracidad y exactitud las actividades de auditoría. Se debieran informar de los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin resolver entre el equipo auditor y el auditado. La comunicación debería ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. Estamos viendo que de alguna manera estas imparcialidades, este debido cuidado profesional, la diligencia de los juicios del auditor, requieren un manejo de los conflictos de interés apropiado. Confidencialidad, seguridad de la información. Los auditores deberían proceder con discreción en el uso y la protección de la información adquirida en el curso de sus tareas. La información de la auditoría no debiera usarse inapropiadamente para beneficio personal del auditor o del cliente de la auditoría, o de modo que perjudique los intereses legítimos del auditado. Este concepto incluye el tratamiento apropiado de información sensible y confidencial. Bueno, nosotros culturalmente en Chile no tenemos muchos problemas de este sentido con lo que es la confidencialidad de la información, ya que por lo general no tenemos modelos de negocio en los cuales existan diseño o desarrollo de licencias o patentes o propiedad intelectual con respecto a eso, ¿ya? Pero hemos visto que en el mundo de las auditorías también la confidencialidad tiene que ver con los modelos de negocio, con las formas que se llevan los negocios y con los ciertos procesos de creación de valor. Cuando tú abres una auditoría, abres la puerta que venga un tercero a conocer cómo crea valor tu empresa. Independencia, la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de auditoría. Nos señala claramente que los auditores deberán ser independientes de la actividad que se audita siempre que sea posible. Y en todos los casos deberían actuar de manera libre de sesgo y conflicto de intereses. Para las auditorías internas, los auditores deberían ser independientes de la función que se audita, si es posible. Los auditores deberían mantener la objetividad a lo largo del proceso de auditoría para asegurarse que los hallazgos y las conclusiones de la auditoría están basados sobre la evidencia de la auditoría. Y luego continúo con que para las organizaciones pequeñas puede que no sea posible que los auditores internos sean completamente independientes de la actividad que se audita, pero deberían hacer todos los esfuerzos para eliminar el sesgo y fomentar la objetividad.
Lo que pasa es que para poder ampliar el uso de la norma, no hay que conocer que existen muchas organizaciones que en Chile son principalmente de entre 0 y 5 personas, una gran mayoría. La gran mayoría de las pymes en Chile están entre 0 y 5 personas. Y por lo tanto, llevar a cabo una auditoría tratando de eliminar los conflictos de interés de 0 a 5 personas es muy difícil. Por lo tanto, ¿qué es lo que se utiliza mucho? Se utilizan listas de chequeo que se envían ex ante, ¿ya? Para que se pueda conversar cuáles son los registros y la calidad de los registros que se solicitan. Enfoque basado en la evidencia. El método racional para alcanzar conclusiones de la auditoría. El método racional para alcanzar conclusiones de la auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. Ese es un punto súper interesante y que trae desde la ciencia también el concepto de reproducción. Nosotros sabemos que cuando la ciencia hace un aporte, ya establece una prueba, ya cuando se somete esa teoría a discusión, se realiza la prueba esperando los mismos resultados. Por lo tanto, también en la auditoría tenemos que tener este enfoque, ¿ya? La evidencia de la auditoría debería ser verificable, ¿ya? En general debería basarse en muestras de la información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un periodo de tiempo delimitado y con recursos finitos. Debería aplicarse un uso apropiado del muestreo, ya que está estrechamente relacionado con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría. Elemento número 1. ¿Qué es lo que pasa por lo general en las auditorías? ¿Ya? Te puedes encontrar con gente simpática, con gente que es un encanto y no te muestra un documento. Porque hay gente que se niega a mostrar la evidencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que pedir el auditor? Solicitar evidencia. Y si no tiene algo que solicitar, decirlo claramente. A mí me ha pasado muchas veces que me he dicho, mira, me parece bien aceptable la situación, en la cual tú has hecho tu declaración, que no hay problema, pero lamentablemente no tengo evidencia objetiva que establezca que estás cumpliendo lo que me dices. Y lo establezco. Bueno, muchas veces cuando uno dice eso, bueno, se abren más y te muestran ya, y hay una predisposición, hay una transparencia mayor. Ahora, por ejemplo, con lo que es las auditorías virtuales, ya que se están realizando en estos momentos, se realizan por Zoom, al igual que esta clase. ¿Qué es lo que hacen los auditores? Solicitan las carpetas compartidas y vamos compartiendo y vamos viendo evidencia de lo que está. Y no es necesario ver pantallazo, lo único que puede hacer el auditor es decir, es observable y dice, al momento de la auditoría se presenta el documento tal, el cual se describe el cumplimiento y además hay confirmación del cliente. Esas son las formas de redacción que tenemos nosotros al hacer informes de auditoría interna. Enfoque basado en riesgo, ¿ya? Por ejemplo, los riesgos de llevar a cabo la auditoría, ¿ya? El enfoque basado en riesgos debería influir sustancialmente en la planificación, la realización y presentación del informe de auditoría a fin de asegurar que las auditorías se centren en asuntos que son importantes para el cliente y para alcanzar los objetivos del programa de auditoría, ¿ya? Por lo tanto, las auditorías son a resultados, macroprocesos y todas muestras pequeñitas, pero bien sustentadas para poder actuar. Riesgos, por ejemplo, de auditoría. Hemos visto el riesgo de conectividad. Por lo tanto, por ejemplo, al momento de realizar una auditoría, un auditor puede comenzar con el auditado en una auditoría como esto y puede decir, estimado, vamos a realizar la auditoría, vamos a comenzar este proceso en el cual le solicitaría a usted evidencia de cumplimiento de ciertos requisitos. ¿Me autoriza para poder grabar la actividad? Te puedo decir que sí o te puedo decir que no. Bueno, si no está autorizado, pum, tiene que compensarlo con mucha transparencia. Mucha transparencia, ¿ya? Esas son formas también de poder llevar a cabo la auditoría. Recordemos que cuando nosotros vamos a hacer auditoría de resultados, pero estableciendo que se cumplieron los criterios. Si lo habláramos en términos de derecho público, sería como hacerle contraloría. En derecho público, el
El Estado tiene que hacer lo que la ley dice. En la hizo es lo mismo. Se hace lo que se dice, así se escribe, ¿ya? Es el dicho que andaba mucho tiempo al principio del siglo XXI, en el cual se definía la norma hizo como se hace lo que se define. Y esa es la última lámina de esta presentación. Pero vamos a mostrar, yo les voy a compartir en este momento. Yo mañana tengo una auditoría ISO 9001. La empresa que va a ser auditada es una empresa que se llama Ranter, ¿ya? Y esta es la carpeta de documentos que vamos a compartir con ellos, para que ustedes vean más o menos cómo se trabaja en este sentido. ¿Dónde está Ranter? En estos momentos están viendo ustedes una carpeta en Drive, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profesor. Listo. En esta carpeta Drive, ¿ya? Vamos a ver que esta empresa tiene sus documentos, ¿ya? Tienen su política de calidad. ¿Están viendo cómo se abre la política de calidad? Sí. Listo. Bien, porque a veces me equivoco qué pantalla se comparte, así que si se fijan, ¿qué es lo que deberíamos nosotros ver? El auditor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ver que la política cumpla ciertos requisitos. En este caso, fíjense, Ranter es una institución que asume el compromiso de realizar una gestión permanente, orientada al mejoramiento continuo para proveer servicios de diseño, fabricación, reparación de piezas y maquinaria industrial que satisfagan cabalmente los requerimientos de sus clientes, otorgando una respuesta eficiente a sus necesidades y expectativas. Para ello, la organización se compromete a trabajar con la participación de sus colaboradores y establecen premisas de las cuales nacen después los objetivos de la calidad. Dice, satisfacer los requisitos de nuestros clientes, destinar y gestionar recursos para proporcionar capacitación a nuestro personal para mantener un alto nivel de calidad y fortalecer nuestra cultura organizacional y mantener una conducta de mejoramiento continuo. Además, podemos ver que aquí está la planificación del sistema de gestión de la calidad y está el manual de la calidad. Pero a nosotros nos interesa conocer la auditoría interna. En los registros del año 2021, tenemos una serie de registros que están asociados a la calidad. Pero tenemos los que nos interesan a nosotros. Plan de auditoría interna. Esta auditoría interna se realizó el 9 de junio del 2021. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Estamos planificando las actividades a realizar el 9 de junio. ¿Qué establecimos? Primero que este se hizo a través de Google Meet. ¿Ya? Y hubieron 8 horas de auditoría entre las 9 y las 18 horas, correspondiendo también a la hora de almuerzo. El objetivo de la auditoría, ¿se acuerdan cuando hablaba de que debe definirse un plan con los objetivos, estableciendo el alcance y los criterios, no sé cuánto? Es esto. Muchas veces uno ve las normas y ve complejitud. Lo que hay que ver primero el diseño de un sistema y luego llegar a la norma, ¿ya? Nosotros fuimos al revés. Quizás a lo mejor colocamos muchos requisitos
y en definitiva los requisitos se trasladan y se representan de manera muy fácil y concreta. Alcance de la auditoría todos los procesos. Criterio y documentación de referencia, ¿te acuerdas? Hablamos manual de la calidad, objetivo, registro de no conformidades, acciones correctivas y la ISO 9001. La auditora, en este caso, lo realizó Lorena Sayen, ¿ya? Que le verificamos su competencia en el año 2022. Y esa es la estructura de la reunión de auditoría. Hay una reunión de inicio entre las 9 y las 9:30 y establece con un contralor. Gerencia de administración y gestión en el proceso de organización y mejora. Gerencia de operaciones en el proceso de operación entre las 10:30 a las 12 horas. Ahí sí, de alguna manera, fíjense los horarios. Son alrededor de 1 hora, no es más allá de las reuniones. Y pues vas y vuelves de los procedimientos. En este caso, se me entrevistó a mí entre las 16:30 y las 17:30 como encargado de calidad de Ranter. ¿Ya? ¿Qué otros elementos más podemos mostrar de Ranter? El informe de auditoría interna. ¿Ya? Si se fijan, el informe establece la fecha, la hora, dice el lugar, claramente establece que no es presencial. Toma de nuevo los objetivos, ve la documentación analizada y hace conclusiones y observaciones. En este caso, la auditora no utilizó listas de chequeo, a pesar de que se las pedimos, ¿ya? En este caso hizo que no era necesario, pero vemos otra lista de chequeo. Hay formas y formas, por eso tampoco hay una única forma de llevar adelante esto. Esta es la forma más minimalista. ¿A qué se me refiero? Plan e informe. Y la cantidad de información es bastante escueta, porque la primera conclusión que ella saca es que no conformidades detectadas no se registran en la auditoría. La frase es bien decidora. ¿Por qué? Porque si tú estableces no existen no conformidades, eso es en general. ¿Ya? Entonces la no conformidad detectada es cuando no hay registro. Ya, vamos a corregir ahí, a pesar de corregir. Pero sí establece oportunidades de mejora. Dice, integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo como elementos del sistema de gestión de la calidad, integrándolo a los documentos del sistema. Esa es la observación de oportunidad de mejora. Dice, en términos generales, no hay no conformidades en el sistema y hace una observación, un aporte estableciendo desde su experiencia los requisitos que está pasando en otras industrias y lo trae para acá y lo recomienda. Ahí está la situación. Ese es el único espacio donde el auditor puede tomar parte de su juicio y puede ser aceptado o rechazado. Es una gracia también con respecto a cuando se escribe un informe de este estilo. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que yo utilizo principalmente en mis informes de auditoría o cuando yo realizo auditorías? Utilizo listas de chequeo y en esas listas de chequeo voy generando la evidencia que me permite establecer el cumplimiento. ¿Cómo es eso? A ver. Esta es otra carpeta, este es otro tipo de empresa, tiene otros objetivos, pero también tiene su informe de auditoría. En este informe, otro auditor, que lo vamos a ver acá, tiene otro método, ¿ya? Para poder desarrollar la auditoría. En este método, él utiliza una lista de chequeo y va generando las evidencias.
Fíjense, tiene una estructura bastante parecida, establece los objetivos de la auditoría, los procesos auditados, los criterios que utilizó para hablar de auditoría. Acá puso el plan de auditoría, fíjense. ¿Ya? Dijo cómo auditó, cosa que no estaba en el informe anterior. El informe anterior muy minimalista, este con mayor información, con mayor aporte, que evidencia los procesos de auditoría. ¿Ya? Este informe, ¿no? Dice, fíjense que hay listas de chequeo. Aquí está. Conclusión de auditoría, y dice no hay no conformidades, hay oportunidad de mejora, hace las conclusiones de auditoría, pero entrega una lista de chequeo de la auditoría. Fíjense lo que hace. Dice, manual de la calidad, el requisito normativo, cumple. Lista de documentos, requisito normativo, cumple. La política de calidad, los objetivos. Fíjense en cuanto a los procedimientos comunes. Y aquí hace una recomendación. Va analizando documento a documento, registro de evidencia y va estableciendo y detallando, por ejemplo, aquellos que no cumplen o aquellos donde puede hacer observaciones. ¿Ya? Lo importante es que genera mayor información y va sustentando mejor el proceso de auditoría. ¿Ya? Por ejemplo, los de competencias laborales. Cumple, dice. En este caso, esto es una empresa de capacitación. Incorporar las competencias del diseñador instruccional y sus actividades en el diseño y desarrollo de la actividad de capacitación no presenciales en los correspondientes procedimientos. Hace una recomendación, decir, ¿sabes qué? Tú en tu sistema no tienes el diseñador instruccional. No estás en incumplimiento, pero existe un rol que es el diseñador instruccional que deberías incorporarlo, porque deberías controlar. Va haciendo más juicios con respecto al tema, ¿ya? La autor dice, existen registros de resultados de revisión, los requisitos de actividad los plantea la autoridad de ese día, son cursos OSD, ¿ya? Una forma más ya de poder ver cómo se realizan o se utilizan métodos distintos de auditoría, ¿ya? Yo voy a compartirles ahora, que terminó la clase, les voy a compartir después de ella este video y les voy a compartir un sistema de gestión de la calidad. Les voy a compartir el sistema de gestión de la calidad de Ranter, ¿ya? Mañana voy a ser auditado, así que voy a grabar y le voy a pedir a la auditora que me permita grabar 5 métodos de la auditoría para que ustedes puedan conocer cómo se realiza la auditoría interna directamente con este cliente Ranter, ¿ya? Y vamos a conocer cómo va a enfrentar este auditor esta auditoría y las recomendaciones que va a hacer al final cuando finalice la auditoría, ¿ya? Así que hoy día estoy muy contento, pude ver el contenido que me interesaba, así que la próxima clase nos vamos a dedicar métodos de auditoría y vamos a trabajar sobre un caso concreto, que es el caso de Ranter, que va a ser auditado el día de mañana. Yo por mi parte estoy cerrando, no sé si ustedes, José, Nicole, que están conectados, tienen alguna consulta o duda. Por mi parte está todo claro. Gracias, Nicole. Profesor, no, una pequeña pregunta que veía al principio, que estaban las partes o los responsables de la auditoría, que era el cliente, el auditor y auditado, ¿verdad? Exacto. ¿Podría el cliente ser también el auditado? Sí, circunstancialmente el cliente también podría ser auditado. Ya, por ejemplo, puede pasar de que yo como gerente general o máxima autoridad de la organización contrate servicios de auditoría y eventualmente se me audite por ser responsable de ella. Entonces las auditorías en su mayoría son por agentes externos, más de gobierno, Mira, de- las auditorías en general, en el mundo de la calidad, son con agentes internos, ¿ya? Los agentes externos tienen interacción con las empresas una vez al año, cuando las empresas certifican sus sistemas de gestión, ¿ya? Por lo general,
las empresas tienen una auditoría interna al año, ¿ya? Y con personal interno principalmente. Muy pocas veces se contrata personal externo. Sí lo han hecho, por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar como auditor externo para empresas como Prigan, otro tipo de empresas por el tema de los conflictos de interés, ¿ya? Y principalmente tienen que ver con malas experiencias de los clientes al momento de ejecutar sus auditorías y no haberlas planificado de manera correcta. Entonces, como yo soy un tercero, sin conflicto de interés, además como profesional técnico, llevo a mi hermano que es constructor, yo puedo ir a Prigan, que es una empresa constructora, a auditar. Y él me permite, a través de lo que conversamos, establecer el tema de la competencia. Pero sí, pasa muchas veces de que el auditor interno, ¿ya?, puede ser alguien de afuera. Y se recomienda por el tema de los conflictos de interés. Perfecto, muchas gracias. Muchachos, yo por mi parte estoy listo. Vamos a terminar de dejar la grabación hasta aquí. Y nuestra última clase es el día jueves. Así que yo les voy a enviar, a cuanto termine de descargar la clase, el material que vamos a revisar el día jueves y algunos elementos del caso que estamos revisando, que es Ranter. Así que tengan una buena tarde y que descansen. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Cuídese mucho. Gracias a ustedes.